Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Vamos a adelantar un poco esto para llegar a tiempo a lo que tenemos que hacer o que está previsto en el curso, ¿no? Entonces, esta parte, nosotros en la sesión, un par de sesiones previas, hablamos de la parte conceptual de la movilidad, porque estudiamos los sistemas de transporte y una serie de conceptos de economía del transporte. En esta unidad lo que vamos a ver es cómo modelamos una red de transporte. Ya habíamos visto en un principio los principios de la modelación, luego vimos esta parte general de la movilidad, vimos los elementos o las partes de un modelo de 4 etapas y ahora vamos a ver cómo se modela un sistema de transporte a través de estos conceptos que he mencionado. Aquí he tomado una presentación de un colega porque resume de buena manera lo que normalmente les explico en el pizarrón. Y bueno, pues este material es muy próximo, ¿no? A lo que les presento y por cuestiones de la forma en que estamos dando las clases, lo voy a tomar como base. Este trabajo o esta presentación tiene dos elementos que toma de un par de libros. El de, bueno, ahí están los autores, Bainborn y el otro es McCabe. Pero digamos que el libro base que utilizamos más en América y bueno, pues en algunas partes en Europa es el de Ortúzar, Modeling Transport. Eso se los voy a pasar ahí en los archivos o en el Dropbox más bien, para que lo puedan accesar y bajar. Hagan eso porque si no tienen una cuenta amplia, pues van a tener ahí problemas para poderlos accesar, ¿no? En principio lo pueden bajar, no tienen problemas, pero si ustedes suben archivos ahí se va a saturar el espacio que tienen libre, ¿no? La ventaja de estos dos libros que están aquí citados es que son accesibles por internet, ¿no? Más allá del de Ortúzar que les voy a pasar, que está en PDF, también tienen esas dos fuentes. ¿Sale? Y bueno, pues lo que ya habíamos hablado en el principio, que decíamos, bueno, ¿y para qué nos sirve la modelación? Y hay algunos que consideran que la modelación no es necesaria y que tiene muchos problemas, etcétera. Y en esta, pues como caricatura, lo que vemos es lo que hemos mencionado, ¿no? Mucha gente se excusa de decir, bueno, es que lo que me entrega el modelo, o ese es el resultado. Déjenme ver quién está pidiendo acceso. Bueno, creo que ya están todos, ¿no? Bueno, me regreso. Entonces, algunos que están en contra de los modelos dicen, bueno, pues ¿para qué queremos un modelo? Y los que usan los modelos luego quieren justificar todo, incluso los errores, con eso es lo que me da el modelo, ¿no? Al final de cuentas, como muchos no entienden o no entendemos lo que pasa al interior de un modelo, pues lo podemos considerar que como una caja negra, ¿no? Ahí le metemos datos, le damos vuelta a esa manivela que está ahí, la moulinette, le dicen los franceses, y nos entrega información y con esa información elaboramos nuestros planes de transporte. Entonces ya les había comentado que pues si metemos cosas malas en un modelo, pues normalmente vamos a sacar
cosas malas, ¿no? Entonces, el modelo de transporte es un conjunto de herramientas que te permiten tener un conocimiento general de lo que va a pasar en una situación no conocida, ¿sí? En nuestra bola de cristal, pero esa bola de cristal nosotros la controlamos al final de cuentas, porque si metemos datos bien, pues buenos, y supuestos buenos, pues nos van a entregar cosas razonables. Si no, pues nos puede entregar cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese tratamiento de la caja negra, pues se ha ido superando poco a poco. Todavía estamos en la época del obscurantismo, se llama, en donde, bueno, pensamos explicar las cosas simplemente como algo que algún ser divino quiso y que no, es que está fuera de nuestro alcance y simplemente decimos, pues eso es lo que sale, ¿no? Hay quizá un poco más de conocimiento y quizá un poco más de uso de los modelos de transporte como herramientas, al menos en México, y ya en la mayoría de los estudios, pues ya te piden, bueno, no todos, en la mayoría que tienen que ver con inversiones privadas, sí te piden que respaldes los estudios con modelos, o te piden un modelo, ¿no? O análisis, un estudio de demanda le llaman. Entonces, bueno, no necesariamente dice, oye, quiero que lo hagas en un modelo, sino te dicen, oye, hazme el estudio de demanda, y el que hace el estudio de demanda, pues tiene que tener las herramientas y el conocer el estado de la práctica para poderlo hacer, ¿sí? Aquí en esta lámina hay un poco de historia eh, respecto a la época en donde se empezaron a desarrollar estos modelos de demanda de viajes, ¿no? Y que, bueno, pues fueron utilizados para planear, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, pues algunas ciudades, principalmente en Estados Unidos, quizá un poco menos en Europa y un poco más en Asia, y pues muy poco en América, ¿no? Y bueno, pues este estado de los modelos ha estado cambiando. Esto que les estoy mencionando, el modelo de 4 etapas, pues es un modelo de la época de los 70s, ¿no? Hay modelos mucho más avanzados respecto a los métodos y respecto a las formas de procesar la información. Pero digamos que muchos de ellos, pues no, es difícil calibrarlos, es difícil obtener la información y todavía es más difícil obtener un consenso respecto a todas las instancias que participan para decir, oye, sí, efectivamente esos resultados son razonables, ¿no? Entonces, como que la base se quedó hace 70 años y pues todavía en muchos casos ni siquiera eso se puede poner en operación, ¿no? Esta época en donde el Estado se encargaba de hacer la planeación se perdió por allá en la época de las privatizaciones, por allá de los 80s. También eso se privatizó, ¿no? Y pasó a manos de consultores. Y ahora pues las autoridades públicas pues solamente piden lo que quieren y luego quizás no saben las implicaciones que tiene lo que le están entregando, ¿no? Entonces, al final de cuentas les decía, no es que el modelo sea la panacea o la herramienta que nos entrega las respuestas a todo, ¿no? Hay muchas cosas que no puede considerar un modelo. Un modelo visto como los que tenemos aquí son más mecanicistas, ¿no? Es decir, acción y reacción tienen una secuencia lógica. Sin embargo, hay cosas como, por ejemplo, las crisis y las crisis económicas, me refiero, o la irrupción de eventos como puede ser la aparición de eventos, ¿no? Como pueden ser los ataques a las Torres Gemelas o esto que estamos pasando ahora, la pandemia. Entonces ningún modelo te predice eso, ¿no? Muchos a toro pasado hablan de cisnes negros o rinocerontes blancos, que son eh, cosas que suelen suceder muy pocas veces, ¿no? Y que muy pocos tienen la capacidad para decir, oye, ahí viene y se está acercando, ¿no? O los que lo dicen, pues no tienen
los elementos de comunicación para que se escuche. Entonces ya de repente nos agarran con los dedos en la puerta y nos sorprendemos cuando hay muchos síntomas que indican que las cosas iban a ir a mal, ¿no? Pero como estamos en la fiesta, estamos ahí todos contentos y bailando y festejando, no escuchamos que por ahí ya hay un lamento, ya hay una ambulancia que se acerca y que viene un problema, ¿no? O hay un problema. Entonces, cuando nos damos cuenta, pues ya nos llevó el problema. Así que bueno, ese tipo de eventos, pues no es a través de este tipo de modelos que los vamos a identificar, ¿no? O a prever, ¿sí? Entonces, bueno, mencionar o referir, pues, que hay una historia de donde vienen las cosas, ¿no? Que estamos viendo hasta ahora, ¿no? El proceso de planeación, ya sea si lo vemos un marco amplio, estamos hablando de una zona urbana o interurbana, y si lo vemos de manera más concreta en cuestiones de desarrollo de infraestructura, ¿no? Entonces, aquí también un poco la caricatura que está ahí es pues que el planeador le dice al que toma el que toma las decisiones que hay que construir otra autopista, ¿no? Que porque la que ya tenemos se nos está saturando y el costo marginal ya es muy alto o el nivel de congestionamiento ya está muy alto, está cerca de 1, y entonces les dice, oye, pues hay que agregarle otro carril a la carretera o hay que hacer otra autopista, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es más allá de que eso lo pueda, o sea, una manera de resolver el problema haciendo más infraestructura. Nosotros tenemos los elementos para saber que si bajamos el costo generalizado, lo único que va a pasar es que va a haber más demanda, ¿no? Y entonces no estamos resolviendo ningún problema. Todo lo contrario, estamos generando más problemas, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Y entonces aquí un poco el mensaje de esta imagen es, hay que entender las cosas en su contexto, no simplemente decir, oye, pues es que el modelo dice eso y pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, a ustedes les pido o esperaría de ustedes un poco más que decir, oye, pues ¿cómo se llama? Apretar los botones, ¿no? Sino sé apretar los botones, pero también tengo claro en dónde estoy parado. Eso es lo que hay que lograr y las personas que logren hacer eso, pues van a poder hacer muchas más cosas, ¿no? Y podrán interactuar con un grupo interdisciplinario mucho más grande. Obviamente eso no, este tipo de habilidades no se obtienen así, pues ya me senté, ya leí un libro y listo, ya estoy, ¿cómo se llama? Con todas las herramientas, con todos los elementos para poder llegar a dar estas opiniones, ¿no? Se da en el curso del tiempo, pero no perder de vista que todo lo que hacemos, pues está en el marco de un contexto, ¿no? Y que ese contexto puede cambiar y que ese contexto, que es el caso de la movilidad y los desplazamientos, pues tiene también sus limitaciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Un modelo nunca va a poder considerar todas las variables ni prever 50 situaciones. Es una herramienta que nos ayuda a esclarecer un poco las cosas de lo que va a pasar, ¿no? Pero tampoco es la bola de cristal que nos va a entregar las respuestas a todo, ¿sale? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Y un poco en esta lámina se mencionan algunas de las limitaciones, ¿no? De este tipo de modelos. Hasta ahora, la mayoría de los modelos toman en cuenta, de estos de planeación, toman en cuenta los modelos, los modos de transporte público y privado. No necesariamente incluyen todos los modos, ¿no? Por ejemplo, hacer un modelo nacional multimodal que incluya los ferrocarriles, aviones, carreteras y demás, se puede hacer, pero tienes que hacer una serie de supuestos porque los niveles en donde se dan los problemas no son los mismos. Mientras que en una red, digamos carretera, los problemas se dan en los arcos porque puede haber problemas de congestión,
cuellos de botella y demás. En los sistemas, por ejemplo, de barcos o de aeroportuarios, los problemas de capacidad se dan en los nodos. ¿Cuáles son los nodos? Pues el aeropuerto, los puertos, etcétera. Entonces, hace poco hubo un problema de abastecimiento y lo sigue habiendo porque los puertos de China, que es digamos, la manufactura mundial, pues tuvo ahí, cerró los puertos por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces todo lo que se movía desde China, pues se quedó parado. Y todo el resto del mundo ahora sí que se quedó seco, ¿no? Porque pues no había materia prima o materia, digo, manufacturas que entregar. Y entonces ahí se rompieron todas las cadenas de suministro y aún ahora tenemos un problema de inflación generado por este tipo de cosas, ¿no? Que las fábricas cerraron. El mundo como que dijo, bueno, pues la basura ya no la queremos procesar aquí en nuestros países, que los hagan allá los chinos. Les mandaron toda la materia prima a los chinos y los chinos dicen, bueno, pues nosotros lo hacemos. No sé, si ustedes revisan de 10 productos manufacturados, ¿cuántos de ellos se hacen en China? Nada más para que tengamos una idea de dónde estamos parados, ¿no? Entonces, cuando el que produce toda la manufactura del mundo o el 80% se para, entonces pues los demás se paran. Así que hay un problema en los nodos, pues, de que no sale el producto, no se envían los barcos y cuando se empiezan a enviar, pues hay una saturación porque todo el mundo de repente cerró las economías, cerró los negocios, se paró la movilidad y de repente ahora hay que echar a andar otra vez la maquinaria, ¿no? Pues eso lleva tiempo. Y cuando lo logras echar a andar, pues ahora vas a tener el problema inverso, que vas a tener los puertos saturados. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces los chinos están cobrando, se están haciendo de oro porque se dieron cuenta que ellos manejan todo esa parte, ¿no? De los contenedores y el envío de los barcos, los navíos, etcétera. Y entonces dice, bueno, antes yo cobraba 3 pesos por esto, y como ahora ya vi que yo soy el único, pues ahora voy a cobrar 50 pesos. Y si no lo quieren, pues no lo compren. Pero ahora se creó una gran dependencia hacia ellos. Entonces, lo que antes sacaban de beneficio con 5 barcos, 5, pues 5 envíos, pues ahora lo sacan con uno. Y eso va a generar que muchos de los productos se sigan encareciendo y que la inflación que ahora vemos siga creciendo, ¿no? Entonces, bueno, entonces si esos temas no los prevemos o no los consideramos, pues es difícil que nuestro modelo nos los pueda de repente inventar, ¿no? No puede ser, a menos que lo dotemos de inteligencia artificial, no va a poder hacer eso. Sale por ahora, estamos en la prehistoria, ¿no? En muchos lados ya hay inteligencia artificial, pero nuestros modelos o inteligencia somos nosotros los que los creamos. No hay inteligencia artificial todavía en los modelos, ¿no? O a lo mejor sí hay, pero en otro tipo de áreas, no en la de transporte, ¿no? Entonces, si nosotros no incluimos esas posibilidades, pues difícilmente los vamos a poder preguntar al modelo y qué pasa si, ¿no? Que es un poco los dos primeros recuadros que se muestran ahí. Y igual si nosotros no los incluimos de manera implícita o explícita, puede ser que el modelo, pues digamos, este es un modelo malo, ¿no? Porque no nos entrega esa información. Pues es porque no lo he construido para eso, ¿no? O no le di esa sensibilidad a la hora de construirlo. Entonces, pues tampoco se lo pidas porque no te lo voy a dar, te lo va a dar, ¿no? Entonces, les decía yo, en estos modelos hay también escalas. Entonces, si hacemos un modelo nacional, por ejemplo, como el que les estaba hablando, de el modelo, una red multimodal nacional que incluya los barcos, los puertos, las carreteras, los ferrocarriles y demás. Si estamos trabajando a ese nivel, pues es muy difícil que podamos representar ahí las bicicletas o los peatones, ¿no? O los estacionamientos, que podríamos incluirlos en unos modelos de este tipo, pero no a esta escala, ¿no?
a una escala nacional, pues los movimientos en bicicleta y los peatones no pintan, ¿sí? O el taxi, ¿no? Entonces eso no es tema, ¿no? Así que dependiendo de lo que queramos, tenemos que ajustar la escala o delimitar nuestra área de análisis para poder decir, bueno, pues qué modo sí podría yo integrar, ¿no? Y la otra, finalmente, la otra caja que está ahí, la verde, lo que nos dice es que, bueno, el modelo se hizo pues para justificar alguna decisión, ¿no? O sea, se hizo ad hoc a lo que querías que te diera. Entonces, pues eso también viene a ser una limitación porque restringe las posibilidades o las ventajas, pues, de hacer una modelación. La modelación las haces, y ya lo habíamos comentado, porque quieres esclarecer algún fenómeno. ¿Qué es lo que pasa? La relación entre ellos, ¿cuál es, no? Entre las diferentes variables del fenómeno que estoy analizando, o lo puedo hacer porque quiero saber en prospectiva más bien, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro, ¿sí? ¿Qué pasa si construyo la autopista? ¿Qué pasa si le pongo este peaje y demás, ¿no? Nosotros hemos resuelto un arco, o bueno, resuelto, no sé porque todavía no lo he visto, pero les pedí resolver un arco. La realidad es que nunca vamos a encontrar un arco o un tramo de una vía, vamos a encontrar un conjunto de vías interconectadas. Entonces nuestro supuesto, nuestro modelo simple de un arco, pues no aplica, ¿sí? O aplica con una serie de factores exógenos que van a afectar lo que nosotros estamos calculando de manera aislada, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces, en resumen, el modelo pues no es la panacea, depende cómo lo construyas, depende qué es lo que quieres analizar y depende que tengas la claridad de incluir todos los elementos necesarios para poder obtener respuestas a la que necesitas, las respuestas de lo que te cuestionas, ¿no? Lo que necesitas saber. Entonces, ¿cómo se ajusta un modelo al modelo de planeación? Y esto es parte de la metodología que ustedes deben de tener claro, ¿no? O sea, cualquier trabajo de modelación debería de llevar estos pasos y de modelación a nivel de un modelo alimentado. Ahora ya estamos hablando de modelos alimentados, ¿sí? Modelos que se utilizan para la toma de decisiones en los sistemas de transporte, para planearlos o para definir si vas a construir, no lo vas a construir, cuándo lo vas a construir, cuánto vas a cobrar, cómo vas a recuperar tus inversiones, etcétera. Entonces, aquí hay 7 pasos que siempre deberían de estar en la construcción de un modelo. Y si ustedes hacen un reporte, una presentación, hay que hablar de estos 7 puntos. Se llama como la metodología, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿cuál es el problema? Tienes que tener claro, o si no lo tienes claro, tienes que identificar el problema. Ese es un ejercicio que tienes que hacer antes que nada. ¿Qué es lo que quieres resolver? ¿O cuál es tu pregunta de investigación? ¿O cuál es tu objetivo? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es lo que quieres hacer? Número 2, defines los objetivos y los criterios, es decir, los alcances. Sí, quiero resolver el problema de la movilidad en la zona metropolitana de Puebla. Eso puede ser un problema en el modo de transporte de automóvil. Ah, sí, pues sí. Nada más que eso tiene muchas dimensiones, ¿no? O sea, el problema es multidimensional. ¿Cuál de las dimensiones vas a analizar? Ah, entonces decines, no, solamente voy a analizar las vías rápidas y voy a analizarlos para el año 2028 o el año que ustedes quieran. Sí, y este análisis se va a tratar nada más de cómo lo resuelvo para mejorar los tiempos de recorrido o los niveles de servicio de esa carretera. Entonces ahí ya te defines hasta dónde vas a llegar. O sea, no necesariamente cuando haces un modelo de transporte es que vas a salvar al mundo, ¿no?
o vas a resolver el problema de toda la zona metropolitana. Necesitas más que un modelo para eso. Pero si tú dices claramente qué vas a hacer, tienes claro qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y hasta dónde lo vas a hacer, pues entonces ya resolviste en gran parte el problema. ¿Sale? Entonces son los alcances y los objetivos, hasta dónde quieres llegar, o las metas, ¿no? El siguiente punto, ¿y por qué poner las metas? Porque deben ser objetivos que sean medibles, ¿sí? Que tú puedas decir, ah, sí lo logré, o nada más me quedé en la intención, ¿no? Entonces tienes que saber cómo medirlo. Lo que no se mide, pues no se puede evaluar. Enseguida, una vez que ya tienes claro esos dos puntos, pasas a colectar la información, hacer los estudios de campo o a ir a gabinete o investigar, hacer encuestas, etcétera, para poder alimentar a tu modelo. Sí, que de hecho, cuando defines los objetivos y los criterios, ahí debes de decir, bueno, con qué herramientas lo vas a hacer, ¿no? Y en este caso, pues bueno, tiene que ser un modelo de planeación del transporte, ¿no? Para el caso en concreto que estamos analizando. Entonces, tienes que colectar la información, tienes que tener un modelo de previsión, es decir, qué va a pasar si estas condiciones se dan, o en el futuro, cómo se va a comportar este proyecto que estoy haciendo o esta infraestructura que estoy haciendo. Esa es la parte de la modelación. No solamente la previsión, sino el análisis, ¿no? Yo creo que ahí le faltaría análisis y previsión, que eso es parte de la modelación. Posteriormente viene, pues, ¿qué alternativas tengo, no? Este proyecto lo puedo pasar, su trazo puede pasar por otros lados, o otra alternativa sería, le pongo un carril o le pongo dos carriles, o le pongo peaje o no le pongo peaje, ¿no? O la ruta de transporte público requiere que yo le ponga un carril exclusivo o no requiere. Sí, entonces esas son las alternativas de hacer el proyecto. Una vez que ya desarrollaste que tienes la herramienta para poder hacer el análisis y la previsión, ya tienes claras cuáles son tus alternativas, entonces corres el modelo de simulación y obtienes indicadores de desempeño a partir del cual haces tu evaluación y comparas, ¿no? La alternativa A es mejor que la B es mejor que la C, la A es mejor que la D, etcétera, ¿no? Entonces tienes que tener indicadores de desempeño. Y los indicadores de desempeño pueden ser sociales, como puede ser cuál es la mejor alternativa que reduce los tiempos de recorrido de toda la población. Ese es un objetivo social, ¿no? Pero también hay privados, en donde dices, bueno, ¿cuál es la tarifa que maximiza el ingreso si yo invierto en este proyecto? ¿O cuál es la ruta de transporte que más rentabilidad tiene, que me va a dejar mayores ingresos según el número de personas que traslade? ¿O cuál es la tarifa que debo cobrar para prestar el servicio en un sistema de carriles exclusivos, en un tren de alta velocidad, en fin? ¿Sí? Entonces, para evaluarlo necesitamos esas herramientas o utilizar los insumos para generar esta evaluación. Por ejemplo, un costo-beneficio utiliza datos de los tiempos de recorrido, espera y transbordo, si es el caso de transporte público, para evaluar las alternativas, ¿no? Entonces, porque es el tiempo de la sociedad. La sociedad, pues, es el conjunto de personas que vive en un espacio determinado, ¿no? Y bueno, pues una vez que evaluamos, comparamos, ya sea de manera directa porque definimos un indicador de desempeño en particular o un conjunto de indicadores, ¿no? La evaluación multicriterio o una evaluación socioeconómica como la que les estoy mencionando, un análisis costo-beneficio. Y finalmente, una vez que decidimos cuál va a ser la alternativa que mejor atiende a nuestros propósitos,
Entonces tenemos que hacer un plan de cómo se va a implementar. Esto último no necesariamente es parte de lo que generalmente se hace, ¿no? Generalmente llegamos hasta la evaluación y sugerimos esto es lo que se tiene que hacer. Esta es la mejor alternativa bajo tales criterios y que ofrece mayores beneficios, ¿no? Privados o generales. Y hasta ahí. Luego ya casi que es otra parte, la cuestión de la implementación, ¿no? Normalmente en México así es. Entonces ya hay que elaborar las estrategias, en el caso del transporte público, para negociar con los implicados o para reformar la ley o para hacer adecuaciones administrativas o los métodos o los procedimientos administrativos, perdón, que haya que seguir para poder implementar. En fin, hay una serie de cosas que hay que considerar y que van dentro del plan de implementación, que es igual todos los pasos que hay que seguir para que finalmente se pueda construir nuestro proyecto de transporte. ¿Sale? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, pues, No, nadie, nada tiene nada que decir. ¿Seguros? ¿Está todo claro? Sí, doctor, Bueno, todo bien. ok. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo molamos los viajes, no? En del lado izquierdo tienen, digamos que las secuencias, las grandes cajas, y este es un modelo semántico, de las, digamos, las tres grandes fases que tienes que tomar en cuenta. Un tema tiene que ver con la organización del territorio, el desarrollo urbano, ¿no? Entonces, dentro de la zona o el área que vayamos a analizar, pues hay una situación que tiene que ver con la población, que son, al final de cuentas, los clientes, la gente que va, que se mueve y que realiza sus actividades. Eso no lo podemos soslayar. Y dentro de, digo, y esa población, pues tiene un contexto económico en el cual se desarrolla, ¿no? Sea Puebla, sea Querétaro, sea una ciudad de alguna de estos estados o cualquier otra ciudad, pues tiene una cierta, un conjunto de actividades económicas que lo caracterizan, ¿no? Además, pues esa economía que es, digamos, local, está inmersa en una economía nacional y la economía nacional dentro de una internacional. Entonces, es importante tomar en cuenta esa situación, ¿no? Y también tiene que ver con las políticas de uso de suelo o de desarrollo urbano. Entonces, ¿qué hacen los municipios o qué tienen previsto los municipios en sus flamantes planes de desarrollo urbano, no? Entonces, normalmente todos los municipios tienen un plano o un conjunto de planos en donde está el límite o el territorio del municipio y tienen definido o asignado un cierto tipo de actividad o uso, más bien, de diferentes parcelas, ¿no? O secciones de su territorio. Y entonces, pues hay un uso para áreas verdes, recreativas, áreas mixtas, áreas únicamente residenciales, áreas únicamente industriales, áreas mixtas, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí lo tienen todos porque generalmente cuando alguien quiere construir algo, pues tiene que saber o tiene que tener claro cuál es su uso de suelo y si ese uso de suelo que tiene actualmente permite hacer lo que él quiere hacer, una vivienda, construir una fábrica, poner un negocio, etcétera, ¿no? Entonces va al municipio y si no tiene el uso de suelo correcto, pues va y pide un permiso o pide un cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces quiere decir que la autoridad a ese nivel municipal tiene la responsabilidad de organizar ese territorio, ¿no? Una cosa puede ser
caótica, es decir, no tengo uso de suelos, es aquí el, iba a decir el club de Toby, pero no es el club de Toby, es esto, ay, que se me fue, ¿cómo se llaman estas escuelas que, Montessori, ¿no? El modelo Montessori es, pues tú haces según tus capacidades lo que quieras, y el maestro llega ahí y te facilita lo que quieres hacer, y puedes hacer cualquier cosa. Entonces puede ser un territorio Montessori en donde cada quien hace lo que quiere y no hay reglas. O puede ser una cuestión bastante organizada, ¿no? Hay una figura en Estados Unidos principalmente que es el que se encarga de las ciudades, ¿no? El city manager, que es el que se encarga de, pues, esas cosas, ¿no? Es decir, ¿dónde pongo la logística para que esto funcione bien? Esa figura no existe en México. Hay aquí los municipios y luego las juntas auxiliares, al menos en Puebla, y creo que esos ni se conocen, ¿no? Y el del municipio tiene síndicos que generalmente son sus amigos, compadres y demás, que tampoco saben ni de qué va el tema. Entonces no es casualidad, y esa falta de institucionalidad nos lleva a que no sea casualidad que muchas de las localidades son un desorden, ¿no? Entonces ustedes nada más caminen ahí alrededor de sus calles y ve que van a ver. O sea, es espantoso ver. No sé si ustedes han levantado la cabeza cuando van caminando, y es espantoso ver cómo arriba de sus cabezas hay cientos de cables o líneas de cables, de teléfonos, de electricidad, de internet, de gas, de agua, y no sé qué, es una locura, ¿no? Entonces eso es un reflejo de nuestro subdesarrollo, ¿no? Ni siquiera eso podemos organizar, por dónde deben de pasar los cables. O en la calle, organizar por dónde tienen que pasar las tuberías. Se acaban de construir la calle y viene el de la luz y dice, ay, se me olvidó que tenía que hacer mi tubería, y pum, rompe todo, que lo acaban de poner. Entonces, si no somos capaces de organizar los cables, imagínense que somos capaces de organizar el territorio. Y esa es una gran deficiencia. Y es la madre de todos los vicios y desastres de los que vienen después. Entonces, tenemos que trabajar en ordenar el territorio. No puede ser posible que el transporte público sea el que vaya correteando a los asentamientos urbanos o los desarrollos inmobiliarios que se hacen, o los servicios, ¿no? La luz, la electricidad y demás. No es que ya esté previsto que ahí te vayas a desarrollar o que vayas a poner ahí un conjunto residencial, sino que el desarrollador, pues se le ocurrió poner en medio a la nada un desarrollo inmobiliario, punto. Lo hace, lo construye, compra a 3 pesos la tierra, la vende a 500, él ya hizo su negocio y ahí les deja, ahí embarca unos cuantos y ahí los deja tirados. Dice, bueno, pues ya tienes tu casa y qué bueno, que te vaya bien y hasta luego. Y cuando llegas a tu casa dice, bueno, ¿y cómo voy a llegar aquí? ¿En qué servicio de transporte? ¿O cómo va alguien que me necesite ayudar, cómo va a venir? ¿No? ¿O dónde voy a ir a comprar las medicinas? ¿O dónde voy a ir al hospital? Y entonces empiezas a ver que estás en medio de la nada. ¿O dónde está el agua? ¿O la luz? Entonces, el que llega ahí tiene que llegar a poner todo, ¿no? Y como él, están todos los que están en esa zona. Y entonces ahí van, el transporte público extiende su ruta para llegar ahí al medio de la nada, porque hay gentes que pagan están dispuestas a pagar un pasaje para salir de ahí. Sí, entonces, esta lógica de hacer las cosas al revés, pues es lo que nos lleva a pagar tantos costos tan elevados que quizás no lo vemos, pero lo pagamos en tiempo, lo pagamos en calidad de vida, lo pagamos en condiciones de vida. Y a lo mejor para nosotros sea muy normal pasar 2 horas en el transporte público o vivir en esas condiciones en donde no tenemos servicios y son de mala calidad.
¿no? Como que, pues como no hemos visto otra cosa, pensamos que eso es lo normal y que se deben de seguir haciendo así las cosas. Yo creo que no. ¿Sale? Entonces es muy importante el tema del uso del suelo y el transporte nos ayuda a organizarlo, o debería usarse para organizarlo. Y no, una vez que ya está todo desordenado, queremos poner nuestra ruta de transporte, ¿no? O nuestro sistema de transporte. Y entonces cuando ves los costos que hay que pagar para liberar el derecho de vía, pues dice mejor déjalo como está. Total, nadie te está reclamando nada y sigamos como que si no vemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el uso del suelo, la población y la economía, por mencionar esas variables, porque hay otras más, afectan a todo esta movilidad o este conjunto de viajes que se van a dar dentro de un territorio, ¿no? Y que ya hemos dicho que eso se puede caracterizar, incluso se puede prever, a través de estas 4 etapas del modelo que ya les platiqué: generación y atracción, distribución espacial, elección modal y asignación de tráfico, ¿no? Esas son las 4 etapas. Y que tampoco es así tan lineal como se ve en el esquema. Es un esquema, ¿no? Es un modelo conceptual. Eso no es así necesariamente. Hay interacciones entre las diferentes etapas que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Entonces todo eso, pues todas estas herramientas nos permiten o podrían ayudarnos a saber, bueno, qué va a pasar o qué tenemos que hacer para mejorar esta situación. Sin embargo, pues hay la necia, o como dice, la terca realidad, que aunque nosotros hagamos nuestro modelo perfecto, resulta que lo que estamos viendo en el terreno es otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí la importancia de estos diferentes modelos hay que hacerlos bien, para que no estén tan desligados de la realidad y entonces podamos tomar orientaciones o decisiones en base a una información pues más o menos razonable, ¿no? Ese es el término modelación, más o menos razonable. No nos interesa sacar exactamente lo que va a pasar, sino más o menos lo que va a pasar, ¿no? Porque en todo este proceso de caracterización, ya les decía, hay un caudal de error y va en todas las direcciones y puede ser de todas las magnitudes. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros definamos como sistema de transporte, inversiones, ajustes, modificaciones de nuestra red o de nuestro sistema, van a tener una afectación, ahí le falta una flecha, hacia arriba, ¿no? Es decir, a la parte de los usos de suelo. Entonces, esas 3 cajas están vinculadas. No es así unidireccional, ¿no? Sino que hay una relación entre todas esos elementos que están dentro de la caja, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestros modelos quizás nos podríamos conformar con responder alguna de las siguientes preguntas o actualizar nuestros modelos resolviendo las siguientes preguntas. O sea, si queremos saber qué va a pasar a 30 años, pues tendríamos que hacer un modelo que nos permita estimar qué población habrá en los próximos años. Entonces, si nosotros vemos la tendencia de crecimiento de la población para ver solo una de las variables, hace 30 años cuando estábamos, o más, en los 50, digo, hace 50 años cuando estábamos en los 70 y alguien hacía un modelo de pronóstico, ¿qué es lo que veía en la población en México? Que iba creciendo a unas tasas impresionantes, ¿no? Unas tasas del 3 al 5 más, 5 por 5 al 7%, ¿no? Entonces, como generalmente esos modelos son tendenciales, lo que haces es, según lo que ves en el pasado, va a pasar en el futuro, ¿no? Pues eso es muy básico. Pues bueno, ese tipo de cosas son los que hacían los primeros modelos, ¿no? Incluso ahora también así lo suponen. Entonces, si estoy observando que históricamente crezco 5% anual, pues lo normal es que siga creciendo 5% anual, ¿no? Y ya, pues ¿cuántos años quieres? 40 años a la tasa del 5%, pues saquen su cuenta.
la población se multiplica por 5, ¿no? Si éramos 30 millones, pues en el año 2020 seríamos 180 millones, ¿no? O cuánto es 30 por 5, 150 millones, ¿no? Así rápido, sin hacer muchas cuentas, aunque eso no está bien, pero vamos a decirlo así. ¿Eso ustedes creen que es razonable? ¿Sí pasó o no pasó? Y si pasó, No, no pasó. no pasó. ¿Y por qué no pasó? Si todo indicaba que iba a ser Porque, así. porque seguramente o probablemente estos modelos lo que están haciendo es dirigir u orientar eh, este, los escenarios. No, hay una razonabilidad más amplia que eso. Ustedes imagínense sostener una producción con un crecimiento del 5%. ¿Es eso sostenible? O ustedes, por ejemplo, veámoslo así, de una manera simple. Ustedes, no sé, ¿trabajan cuántas horas al día? ¿12, 14? ¿Cuántas trabajan al día? Sí, por lo menos 10 o más. Por lo menos 10. ¿Los demás no trabajan o qué? Igual, más o menos 10 horas. 10 horas. ¿Los demás cuántas horas trabajan? Igualmente como en ese rango de 10, 10, 12 horas, horas, ¿no? ¿no? Incluso más. ¿Ustedes creen que pueden mantener ese ritmo durante un año? No, No, es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden mantener si son jóvenes? Yo le estoy diciendo entre 30 años, ¿eh? En un año, no estoy pidiendo mucho. Bueno, en lo particular yo estuve bueno, con mi respuesta jornadas es no. de 12 horas o quizás un poco más durante 10 meses, de lunes a domingo, y ya no aguanté. Luego, ¿qué le Ya pasó? muchas fricciones con el grupo de trabajo. Ujú. Ok, ¿alguien más tenía otra opinión? Dijo que sí. A ver, dígame por qué sí. Estaba hablando cuando me di cuenta que también Miguel lo hacía. En mi caso yo digo que no, porque puede que pueda trabajar más tiempo o puede que no. También depende mucho de mi situación laboral. Si en un momento dado me dicen, no, pues ahora tienes que aumentar tus horas productivas por tal circunstancia, ese ritmo que llevaba de 10 horas se puede volver mayor. O por lo contrario, me pueden decir, ¿sabes qué? En la oficina vas a trabajar menos tiempo y ya en tu tiempo libre vas a hacer más o cosas por el estilo. Pero yo voy a que o puede aumentar o puede disminuir el tiempo laboral y no sería algo constante ni un crecimiento igual constante, sino se vería afectado por diversos motivos. Puede incrementar o disminuir. Ok, ¿qué opinan las mujeres? Que las mujeres son todavía más capaces. A ver. Los hombres somos débiles, a ver las mujeres. ¿Sí pueden? Yo creo que igual que mis compañeros, a lo mejor por un tiempo sería, o sea, sí sería como que aguantar en un ritmo de tal horario a tal horario, pero creo que llegaría a un punto en el que, no sé, el estrés, el cansancio, no sé, algunos otros factores que influyen, entonces ya no sería como algo que hiciera que tú pudieras aguantar ese mismo ritmo de trabajo. Ok. Bien, entonces ustedes lo han dicho bien, ¿no? O sea, es muy difícil.
Entonces, ¿por qué pensamos que una economía que es el conjunto de todas las personas se puede sostener durante un largo plazo, ¿no? O mantener la tendencia que tenía? No es posible. Entonces, y lo estamos en esta analogía, pues es claro que suceden una serie de cosas y una serie de factores que van a aparecer, que van a hacer imposible mantener ese ritmo de crecimiento. ¿Sí? Así que, pues cuando tengan que hacer eso, piensen en la pregunta que yo les hice. O sea, ¿podemos como personas mantener un ritmo de crecimiento o un ritmo de productividad constante durante largos plazos de tiempo? O sea, ni siquiera hablé de años, dije un año. Y ni siquiera de meses, quizá en un mes. Entonces, cuando hacemos nuestros modelos que son normalmente a 30 años, que es el horizonte de vida de las infraestructuras, al menos a ese horizonte es el que se planea. Entonces, es muy difícil que eso se pueda sostener. Va a haber crisis y estos eventos que ahora les llamamos de manera rimbombante, como les dije, cisnes negros o rinocerontes blancos o otra especie, esto van a suceder. Y entonces Bill Gates decía que este tema de la pandemia ya estaba predicha, ¿no? Él mismo lo planteó, pero nadie le hizo caso, ¿no? Ninguno le hicimos caso. Y hay una serie de crisis que se han generado precisamente por lo mismo. O sea, es imposible que un sistema, a menos que fuera una máquina, y aunque fuera una máquina, si no está en condiciones óptimas, no va a mantener ese ritmo. Estamos hablando de las máquinas. Así que cuando hagamos pronósticos, que ahí ustedes lo ven en términos económicos y en términos de población, pues siempre hay que considerar que no puedes utilizar un modelo tendencial como es lo que nos piden en la SCT para prever el tráfico en los próximos 30 años. ¿No? Para los modelos eso es lo que nos piden. Oye, pero es que eso no tiene sentido. Pues es que así es que hay que hacerlo. Esa es la normativa. ¿No? Entonces ahí tenemos un problema. Y en el caso de las infraestructuras y en el caso de los sistemas de transporte, tenemos todavía un argumento más. Hay un concepto que se llama capacidad. ¿Sí? Hay capacidad de producción en los modelos que hemos hablado. Hay una capacidad en las infraestructuras. Si hablamos de una carretera, pues es el número de vehículos que puede pasar por una sección transversal. No es infinito, está definido. El número de autobuses que puede pasar en una vía está definido. El número de personas que pueden abordar un vehículo está definido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos elementos que tienen una capacidad, si no es que todos. Entonces, a la hora que hacemos un pronóstico de crecimiento tendencial, vamos a acabar con esa capacidad. Y entonces, simplemente por esa restricción de capacidad, no es posible que podamos absorber la demanda que sea o el número de usuarios que se nos ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, estas etapas o estas secuencias que vemos aquí, tenemos que cambiarlas y cambiarlas cuando hacemos un pronóstico con una capacidad de una infraestructura dada, pues no puede rebasar esa capacidad. Y si la rebasa, entonces tenemos que hacer ajustes en nuestros modelos para entonces considerar que existe esa restricción. De otra manera, estamos haciendo como que si las cosas no tuvieran restricciones. O sea, tú, en el domicilio donde vives tienes una casa con 3 cuartos y asumes que ahí van a vivir 3 generaciones dentro de esos mismos 3 cuartos. O sea, eso es ilógico que eso pueda ser. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es respecto a qué va a pasar en términos generales respecto a estas variables macro que afectan las actividades
que tienen que ver, o los viajes que tienen que ver en un modelo de transporte. Ahora, respecto a los patrones de viaje, ¿qué tenemos que considerar? Otra vez, ¿cuántos viajes se generan? Y la pregunta quizás, más que viajes, hay que tomar en cuenta con qué frecuencia de viajes, cuál es nuestra frecuencia de viajes. Hasta ahora, nuestros modelos, les decía, tienen tenían una tasa de generación de viajes de 1.5 viajes por persona, ¿no? Se los comenté. Entonces, ¿podríamos usar esas tasas de manera permanente? Yo creo que no. Hoy, en el contexto que estamos, o antes, justo antes, teníamos una hipermovilidad, ¿no? Y entonces había gente que se movía muchísimo y hay gente que se movía muy poco. ¿Qué es lo que está pasando ahora en términos generales? Y el ejemplo y el tema de la pandemia nos mostró cómo están un poco las cosas. Entonces, cuando tú no tienes que dedicar tiempo a desplazarte y llegar a un lugar, y no solamente es eso, hay todo el ceremonial, los preparativos que haces para ir a laborar o ir a la escuela, hoy ya no los haces. Bueno, no, por lo menos los que no tienen que salir a trabajar no los hacen, o no tienen que ir presencial, ¿no? Entonces, todo ese tiempo ahora lo tienes disponible. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Pues más viajes, más desplazamientos, ¿no? Entonces ahora con el teletrabajo, o no es el teletrabajo, ¿cómo se llama? El trabajo a distancia o home office, pues tú gestionas tu tiempo y dices, bueno, pues antes pues tenía que estar en un horario en la oficina, ¿no? Ahora pues no tengo por qué estar en un horario, estoy en mi casa, le dedico 3 horas, me pongo a hacer otra cosa, regreso y así yo asigno mi tiempo como quiero. Entonces hay como más flexibilidad en las restricciones de las personas y muchas ocasiones eso se traduce en un porcentaje de viajes. Entonces la tasa de generación de viajes posiblemente esté cambiando. No sé si ello vaya a ser permanente, pero está cambiando. Hay en términos generales más tiempo disponible y más flexibilidad para trabajar, que es una de las actividades que nos toma más tiempo, ¿no? Y para temas de escolares, yo creo que también. Yo la verdad, cuando regresemos a presencial, yo no pienso ir todos los días a presencial. Aún así ya esté en las condiciones normales. ¿Para qué? Entonces, creo que el modelo a distancia tiene sus ventajas, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones. Entonces, si hay ventajas del presencial y hay ventajas del virtual a distancia, ¿por qué no hacemos una mezcla de las ventajas de ambas? Y tenemos un mejor modelo educativo, ¿no? Entonces, esas cosas para algunos llegaron para quedarse y para otros pensarán que vamos a regresar a las situaciones que teníamos antes. Creo que será una mezcla, ¿no? Quienes sí, quienes no, pero no va a ser igual. Sí, y entonces esto para mencionarles que, bueno, no va a ser el mismo número de viajes, quizás sean más en ciertos sectores y que sean menos en otros sectores. Y lo mismo en la distribución de viajes. Entonces ahora, como estoy en casa, puedo ir caminando o en bicicleta, pues a la tienda de la esquina, al restaurancito de enfrente y demás. No tengo que ir hasta no sé dónde para atender alguna de las necesidades que necesito y además donde hay aglomeraciones, ¿no? Y la gente que antes viajaba 1 hora y media quizá para trabajar, descubrió que ahí en una cuadra o unas cuantas cuadras de su colonia, pues había un lugar de trabajo. O él mismo se construyó su trabajo, ¿no? Su fuente de trabajo. Le buscó cómo y vendiendo o repartiendo, yo qué sé. Dijo, pues bueno, mejor aquí y ya no tengo que hacer esos grandes viajes, ¿no? Eso lo estamos viendo en una parte en el transporte público y en otra parte en el transporte privado. Quizá
no en la misma magnitud en ambos modos de transporte, pero sí, después de que se han restablecido de cierta manera las nuevas condiciones de movilidad o se han quitado las restricciones, no se ha recuperado el volumen de viajes que se tenía en transporte público, ¿no? Y lo que vimos en los estudios que estamos haciendo, esto es que muchas rutas o desaparecieron o se compactaron o simplemente ya no trabajan, ¿no? Entonces hay una gran diferencia de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora. Y eso continuará, ¿no? Lo mismo en los modos de transporte. Entonces, hoy los modos de transporte privados tienen preferencia o son mayormente utilizados que los privados, digo que los públicos, ¿no? Y ahora, bueno, pues se está relajando un poco y también es cierto que mucha gente no tiene otra opción de transporte. Y entonces, aún me tenga que exponer a estos contagios o a otras cosas, pues tengo que usarlo porque no tengo otra, ¿no? Pero los que pueden y los que tienen, o se buscan la manera, dicen, no, pues yo prefiero buscar otro modo de transporte, ¿sí? Y en el tema de las rutas, pues bueno, si en el tipo en los caminos a recorrer para llegar a tu destino, pues ahí creo que es un poco más difícil que las cosas cambien porque les decía que somos animales de hábitos y generalmente seguimos más o menos los mismos recorridos para llegar a nuestro destino, a menos que por alguna circunstancia conozcamos otro, o a menos de que no conozcamos el lugar a donde vayamos y entonces sí usamos una herramienta para saber cuál es el camino más corto o más eficiente para llegar a mi destino, ¿no? ¿Sí? Entonces, dicho lo anterior y lo puse en el contexto de la pandemia para notar que muchos de estos patrones que estábamos acostumbrados a ver van a cambiar o están cambiando. Nos tocó, digamos, un momento crítico, ¿no? Donde estos cambios son eh, súper claros, ¿no? O súper visibles, ¿no? Porque de que teníamos a todas las calles llenas y a ciertos horarios las escuelas y demás, saturación por todos lados, de repente pues se encontraban las calles vacías, ¿no? Entonces no hubo mejor experimento como para mostrar los cambios que se están dando que ese, ¿no? Y nos mostró o nos puso en evidencia cambios que estaban sucediendo, pero que no teníamos la claridad de la magnitud en que estaban ocurriendo. No, y esos están ocurriendo, no es porque ayer fue la pandemia y hoy había que cambiar todo. No, habían ya cosas que se estaban haciendo o que estaban sucediendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digamos que para hacer el modelo de transporte, nosotros tenemos estas dos grandes grupos de cosas o de variables que son las que vamos a modificar. Por un lado, las socioeconómicas, que están en el punto número 1, en el bloque 1, y entre las socioeconómicas estamos incluyendo también los usos de suelo. Y en el siguiente bloque, pues ya tenemos que ver lo que está asociado con la movilidad, ¿no? Entonces, tenemos esos dos, digamos, dos cajas de herramientas como para poder moverlas y utilizar lo que está dentro para poder modelar nuestra red de transporte. ¿De acuerdo? Aquí hablemos solamente por mencionar una de las variables en el caso de la población. Decía que las tendencias de crecimiento explosivos que se dieron en los 70 y no solo en México, sino a nivel mundial, sobre todo en los países en desarrollo, más que a nivel mundial, pues generaron una cierta tendencia y hoy lo que pasó en Suecia hace 20 años o más, 40 años, en donde el problema es que las personas o las parejas ya no querían tener niños, a la situación que en América Latina teníamos una explosión de la población, ¿no? Entonces,
Si nosotros lo colocamos eso en una línea de tiempo, podemos ver que lo que sucede en algunos países está adelantado cierto número de años o un cierto periodo de tiempo respecto a lo que pasa en otros países. Si ponemos el caso de Suecia, donde tienen o tenían, no sé exactamente cómo están ahora, pero fue conocido el problema que tenían de que había más viejos que niños. Entonces era una población que iba a desaparecer, ¿no? Porque los que hoy son adultos, mañana van a ser viejos y van a desaparecer, y los que son niños hoy van a ser adultos y así, ¿no? Va todo el ciclo. Entonces, si no hay niños, entonces no sé cuándo vaya a haber viejos, ¿sí? Entonces, eso que pasó ahí, pasó hace muchos años, hace 30 años quizás. Mientras en América Latina y en México en particular teníamos una explosión, en otros lados empezaban a ver que las tasas de crecimiento iban disminuyendo y empezaron a ser negativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México? Cuando teníamos hasta 2 dígitos de crecimiento, llegamos a tener crecimiento de la población anual, hoy estamos al 1%. Y en los próximos años vamos a llegar a 0. Y no en los próximos años, ¿eh? O sea, no estoy hablando de 80 años, estoy hablando pronto. Ahora, ahora incluso en el censo tenemos ciudades o zonas o municipios en donde ha decrecido la población. O sea, eso que vimos hace 30 años y que nos sorprendió en Suecia, ya está pasando en México. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? No tenemos que hacer un viaje al futuro, sino simplemente analizar lo que ha pasado en otros lugares y nos daremos cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvieron estos países el tema, ese problema que tenían? Pues a través de incentivos para tener hijos, etcétera, y luego abrir la llave a la migración. Facilidades para que gente de otros lugares en donde hay problemas para sobrevivir, pues les dieron facilidades para llegar. Y entonces hoy eso, y además de los problemas que hay en los países en desarrollo, está generando esta migración. Y no hay que ir muy lejos. En Estados Unidos, dentro de poco, la población migrante va a ser mayor que la autóctona. Entonces decían los árabes, no necesitamos una guerra para conquistar Europa. Necesitamos tiempo, ¿no? Entonces, hay una migración importante de árabes hacia Europa y no se diga, bueno, pues diferentes nacionalidades a cada país, ¿no? Cada país por su cercanía hacia otros países, pues está teniendo esta situación, ¿no? De generaciones que llegan, como las generaciones de mexicanos que llegaron a Estados Unidos y que pues ya ahí se asentaron y hay nuevas generaciones que están haciendo esas raíces y van sustituyendo a los demás y reemplazando, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces hay una especie de renovación. Hay un tema, al menos aquí, que acaba de suceder, que es el tema de los decesos, ¿no? Que de repente explotaron. En México ya traíamos una tendencia, creo que eran 35,000 muertos anuales, creo que ya tenemos en 50,000 por el tema del narcotráfico y demás, y le sumamos ¿cuántos van? 200, 300,000 muertos por la pandemia. Entonces ya andamos en 350,000 muertos. No pasa nada. ¿Saben cuántos son 350,000 muertos? ¿Qué ciudad de México tiene 350,000 habitantes? ¿Ubican una?
¿Cuántos habitantes hay en Puebla? Eso sí lo saben, ¿no? ¿Ya lo encontraron? Bueno, y lo están buscando. Ahorita lo buscamos. En Puebla dice que son 6.583.000 personas. Ujú. Entonces es muy grande Puebla. ¿En Toluca cuántos son? 700,000. Bueno, miren, para no ir muy lejos, Villahermosa y Cuernavaca tienen 340,000 habitantes. Hagan de cuenta que mataron a todos los de Cuernavaca o a todos los de Villahermosa, lo que ustedes quieran. Hay 49 ciudades, solo hay 49 ciudades, más de 49 ciudades de 128, o sea, un tercio, que tiene más de 350,000 habitantes. Entonces, imagínense de qué tamaño ha sido el número de decesos, ¿no? O sea, es equivalente a más de 80 ciudades, más de 80 ciudades. Si hubieran quitado una de esas 80 ciudades, o una o más de esas 80 ciudades más pobladas de México. Entonces, sí es un factor, ¿no? La tasa de nacimientos, eso en el censo lo pueden checar y les dejo de tarea para que lo revisen en la noche. ¿Cuál es la tasa de nacimientos? Está ahí, cuando entran al INEGI, creo que es lo primero que les dicen, ¿no? ¿Y cuál es la tasa de muertes? Y las tasas de migración. Todavía México tiene un cierto control sobre la migración, ¿no? Porque, bueno, México no es un gran país, no es un país muy atractivo como para venirse a vivir, ¿no? Entonces, más bien, pasan por México porque quieren llegar a Estados Unidos, que es más atractivo. Algunos se quedan, ¿no? En medio del camino, pero quiero decir que se asientan en México, ¿no? Pero son los menos. Si hay, no, no digo que no, pero no es todavía una cosa importante, ¿no? Y el otro tema que pueden ver es la pirámide de edades. ¿Sí? Entonces, que México presumía hace 30 años de que tenía un bono democrático porque el 70% de su población era menor a 20 años. Entonces, quiere decir que tenía una gran fuerza, un gran potencial. Hoy ya estamos a medias, ¿eh? Entonces nos estamos haciendo viejos. Vean cuál es la edad promedio. Y está por arriba de 30. ¿Sí? Entonces, pues estos elementos para los modelos que se hacen de población, o sea, una cosa es tomar la población tal cual, pero también hay que entender que en la población hay una dinámica, ¿no? De nacimientos, muertes, migración, pirámides de edad y demás, que influyen, ¿no? Que son determinantes en lo que va a suceder respecto a la movilidad. Si nosotros comparamos por edades, y lo van a ver, no sé si lo vayamos a ver ahora en la encuesta, pero sí, lo podemos ver porque podemos ver cuál es la edad promedio de las personas que se mueven en transporte público en el conjunto de encuestas que se hicieron, ¿no? Ahí le encargo a Elvira que lo vea. Sí, entonces ahí vamos a tener la edad promedio de la gente que se mueve en transporte público. ¿Sí? Y no es lo mismo la movilidad de una persona en edad productiva o la que le llaman económicamente activa hasta los 60 años que después de los 60 años. Entonces, si, por ejemplo, Italia creo que debe andar en más de 60 años de edad promedio.
Imagínense ahí, sí tiene movilidad, pero quizá no es una movilidad cotidiana, es una movilidad más de turismo y de ese tipo, ¿no? Entonces, influye esto en la cantidad de viajes, y si queremos hacer modelos mucho más precisos, pues tendríamos que incluir estas variables, ¿no? Por mencionar las que tienen que ver con las socioeconómicas, ¿no? No estamos hablando además de las del empleo que vamos a ver ahora y de los ingresos, ¿no? Que son los otros elementos que se pueden tomar para las previsiones económicas. Hay una relación entre el nivel de ingreso y el número de viajes. También se puede ver, y también ahí se lo encargo a Elvira que nos los muestre luego, cuál es el nivel de ingreso de las personas. Incluso por modo de transporte varía, ¿no? Les decía, quienes no tienen otro modo de transporte, pues están condenados a usar el transporte público, porque no les alcanza, su disponibilidad al pago es muy poca, ¿no? Entonces tiene que ver con el tipo de empleo que tienen, la remuneración y la movilidad que tienen. Sí, puedes tener tiempo, pero no tienes dinero. Puedes tener dinero, pero no tienes tiempo. Normalmente esas dos variables están en contradicción, ¿no? O son inversas, ¿no? Em, entonces, hacer pronósticos. Bueno, hoy, ¿cuál es la población económicamente activa? Y de esa población económicamente activa, ¿cuáles son los niveles de ingreso? Nos permitiría tener mejores modelos, ¿no? Porque les digo, en promedio podemos saber que el ingreso en México es de 8,000 pesos, pero hay grandes disparidades, ¿no? Hay quienes ganan, no sé, 2,000 pesos al mes y hay quienes ganan, como los diputados, 80,000, estaba leyendo algo así, o los del INE, ¿no? 180,000, 250,000 pesos mensuales, ¿no? Pero como solamente hay 10 que ganan 250,000 y 5 millones que ganan 2,000, pues bueno, ahí la media baja, ¿no? Y nos da los 8,000. Entonces, por eso, cuando hay sociedades tan dispares como las nuestras, sí es importante poderlas segmentar en situaciones o en estados en donde es más o menos, o sea, no hay gran diferencia entre el que más gana y el que menos gana. Hay una curva de Gini, se llama, que mide la desigualdad y es sobre una línea recta que pasa a 45 grados en un plano. Entre más cercano esté a esa línea recta de 45 grados, más igual es la sociedad. Y en la medida que se aleje más, se forma como una panza de un papalote, ¿no? Abajo de la curva. Entonces, entre más alejada esté y más más grande sea la panza, es más desigual el país, ¿no? O los ingresos o la variable que estés midiendo. Entonces, esa panza generalmente es grande, pues en los países como los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, y el problema es, o podemos saber a través del INEGI, pues cuánta es la población económicamente activa, cuál es su ingreso y demás. El problema es cómo se va a comportar eso en los próximos años. Y entonces tenemos que echar mano de las variables que podemos prever en el futuro, ¿no? La población como que es una variable base porque si hay pronósticos de la población, aunque sean mal hechos por CONAPO o por el mismo INEGI, sí hay un pronóstico de cuántos habitantes habría en México en el año 2030 por lo menos, o 2000, creo que ya lo actualizaron a 2050, ¿no? El Consejo Nacional de Población es un instituto que se dedica única y exclusivamente a estimar eso y se equivoca. Entonces imagínense cómo estamos. Y además solo lo único que ha podido hacer es hacerlo al año 2030, que es lo que yo tengo conocimiento. Igual ya y a 2050. Habría que ver, les encargo a ver quién me ayuda a echarse un clavado con Apo y que me diga
su pronóstico de población para qué año lo tienen. Entonces hay toda una estructura dedicada a estimar eso. Y si su capacidad es para hacerlo a 10 años, pues es muy, muy improductivo. Y entonces ahí es cuando damos la razón a decir, oye, estas instituciones, ¿para qué están? Salen sobrando, ¿no? Si no les aportan nada, pues ¿para qué están? Quítalas. Así de manera simplona, yo digo, bueno, el INEGI no aporta absolutamente nada. Pueden quitarlo. O que los absorba el INEGI o que se vayan a hacer encuestas. ¿No? Entonces, cuando el presidente, de manera, si ustedes quieren, arbitraria o como quieran ver, decide eliminar instituciones e institutos, o sea, la gente está harta de cosas que no funcionan, ¿no? Y gente que vive sin hacer nada. Aunque quizás en algunas cosas tengan razón, ¿no? Que se necesita porque son contrapesos, pero son contrapesos carísimos. En un país como el nuestro, no podemos darnos esos lujos. Entonces mañana me dicen a cuántos años tiene su pronóstico CONAPO, ¿no? Entonces les decía, esa variable socioeconómica, que es parte del otro grupo, ¿por qué es útil? Porque hay una cierta tendencia, es una variable muy estudiada que incluye un buen modelo, debe de incluir al menos estos criterios que están aquí, estas variables que están aquí mencionadas, y seguramente en sus modelos que están mal hechos los tomaron en cuenta. Es una variable, les digo, que está suficientemente estudiada en todo el mundo, entonces sí hay una cierta confiabilidad respecto a sus pronósticos, ¿no? En términos generales, digo, a la excepción de aquí. Pero en otros países hay institutos de población. eh, Recuerdo haber visto el de Italia y ahí pueden verlo, y ahí recuerdo que es donde vi que tenían 60 años, 65, algo así, en promedio. Entonces pueden ver, bájense el informe y comparan con el informe de México y me van a decir cuáles son las diferencias, ¿no? Pero a lo que voy es que la mayoría de los países tienen esos estimados de qué va a pasar con la población en los próximos años, porque eso les sirve para muchas cosas, ¿no? Para tomar una serie de decisiones, para no alargar más este punto. Y en el caso de las variables económicas, aunque tengamos el conocimiento de cuántos empleos son, de qué tipo, etcétera, porque hay una encuesta, no me acuerdo, semestral, algo así, que tiene que monitorear el empleo. La pregunta es, ¿cómo sabemos qué va a pasar con el empleo en los próximos 5 o 10 años? ¿No? Como para decir que nuestro modelo es sensible a los ingresos y al número de empleos y el tipo de empleos. ¿Quién nos va a dar ese dato? No hay. No hay básicamente una variable que nos permita, al menos en México, conocer en el futuro qué va a pasar con el empleo. Y peor aún, que la dinámica del empleo está cambiando, ¿no? Entonces, lo único que hay, y esa es nuestra miseria como sociedad, y hablo en términos generales, es el Producto Interno Bruto. Todos los países tienen una estimación del Producto Interno Bruto en los próximos años. Y entonces, ya les dejé como 4 tareas, ¿eh? Así que si no ponen atención, mañana van a decir que me preguntó. Entonces, mañana me dicen, busquen ahí, ¿cuáles son los pronósticos del PIB para México? Y los hay. O sea, no es una variable que se pueda pronosticar a 30 años. Bueno, sí, el Banco Mundial tiene ahí, y ya les di una pista, varios escenarios que de hecho los he estado cambien, ¿no? Lo está cambiando por la situación en la que estamos, y es normal que eso cambie, ¿no? Entonces tienen al menos a 5 a 10 años pronósticos del PIB. Entonces, cuando queremos hacer un modelo de pronóstico,
lo que generalmente hacemos es usar esas variables, ¿no? Apoyarnos en ellas y sobre esas variables podemos poner en relación otra de las variables que nos interese. Uno de los modelos que recurrentemente hacemos es estimar el TPDA a partir del PIB. ¿Sí? Entonces, el Producto Interno Bruto tiene una relación con la actividad, con la movilidad de cierto tipo, ¿no? Y estoy hablando esto en casos de carreteras. Sí, carreteras que unen regiones, ¿no? Entonces, pues ahí, o dentro del mismo estado. Entonces, el Producto Interno del Estado está relacionado con la dinámica económica que hay dentro de ese estado. Entonces, analizamos, pues, cómo ha cambiado el PIB y el TPDA por clases vehiculares, incluso, a lo largo de los años. Entonces, si hay una relación gráfica clara, entonces podemos hacer un modelo que dependa del PIB y luego hacemos un pronóstico a 10 años no tendencial como es el que pide la SST, sino basado en uno que considera en términos globales cuál va a ser el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Igual no está bien nuestro modelo, pero podemos echarle la culpa que el que hizo el pronóstico del PIB, ¿no? Como siempre. Decir, pues es que yo tomé ese pronóstico. Si ese pronóstico estaba mal, pues bueno. No fue mi culpa, ¿no? Bueno, esa es una mala broma. ¿Sale? Y respecto a las previsiones de uso de suelo, aquí es donde empieza uno de los problemas, ¿no? Que los modelos, bueno, que los programas de uso de suelo, o los planes más bien de uso de suelo, de un municipio determinado, generalmente no se respetan. Sí hay una serie ahí de indicaciones, pero siempre hay una manera de cambiarlo, ¿no? Esas zonas amarillas, por ejemplo, que se ven ahí en esa figura, vamos a decir que son las zonas de amortiguamiento, recarga de mantos freáticos, y pues ahí no podemos construir, ¿no? Porque tiene que ser áreas verdes que son de recarga. Y las áreas moradas y tonalidades de morado sí podemos construir. Pues no falta uno que justamente ahí quiera construir y hacer un desarrollo inmobiliario en medio, pues, de la zona verde. Y entonces ya encuentra la manera para que le autoricen poner ahí un desarrollo de 400 casas. Pues el cabildo y el presidente municipal, ni tardos ni perezosos, van y lo cambian. Listo, ya está. Nada más hay que poner y pintar una raya ahí en el mapa. Y le entregan su papelote que está autorizado. Listo. Sí, entonces contra eso no hay manera de hacer previsiones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues por mandato, por responsabilidad, las autoridades tienen que hacer su plan de uso de suelos cada vez que entren a la administración. Y entonces pues es ahí donde se dan rienda suelta a las imaginaciones, ¿no? Y cambian todo. Pero eso es lo que debería de mantenerse, ¿no? Que decir, bueno, está bien, el gobierno cambia cada 3 años, pero los planes no son a 3 años, son a 20 años y se respetan. No, pues eso no hemos sido capaces de construir. Así que lo único que tenemos, pues es el plan de usos de suelo o de desarrollo urbano, pues de la administración en curso. Y si eso es, y sabemos la realidad, entonces no podemos decir, oye, pues con este modelo puedo hacer un pronóstico a 30 años. Porque ya de entrada sabes que tu modelo de uso o tu plan de uso de suelos va a cambiar. Y va a cambiar de una manera caótica, ¿no? Pues tú no puedes decir y comprometer y decir, este modelo va a ser válido todavía dentro de 3 años, ¿no? Estos resultados son consistentes y pueden tener una cierta razonabilidad
en los próximos 3, 4 años. No más. En 4 años tienes que volver a revisar qué hicieron con el plan de desarrollo urbano para ver qué tienes que ajustar. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí están pues uno de los problemas, ¿no? Cuando haces, y me acuerdo que hicimos en La Paz un modelo de este tipo, pues es con el plan de desarrollo urbano que nos proporcionaron, que vete a saber si ese era el último, ese es el bueno, yo qué sé. Pues no hay manera de saberlo, ¿no? Bueno, sí habría manera, pero en ese momento, pues no podíamos verificar que fuera ese el último y tampoco saber si se iba a seguir acatando, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, pues no sabemos qué va a pasar y lo que sí hay que dejar claro en los informes es que ese modelo es sensible o no es sensible a los supuestos que hiciste de desarrollo urbano, ¿no? O al plan que te proporcionaron como desarrollo urbano. ¿Sí? Entonces, este es un punto clave porque al lado del desarrollo urbano van también las infraestructuras, ¿no? Si esa zona amarilla que les decía es un área protegida, pues es improbable que ahí vayan a hacer infraestructuras, ¿como para qué? Si no hay nadie a quien atender, ¿para qué haces una infraestructura ahí? Entonces eso te da la idea que van a crecer hacia otro lado, o donde se van a presentar los problemas de conectividad, de congestión y demás, van a ser en otros lados. ¿De acuerdo? Hasta aquí tienen consultas antes de pasar al siguiente tema. Pues no, doctor, solo la inquietud de que cómo se solicitan los horizontes de estudio. Normalmente si te lo solicita la SST o algún gobierno del estado o algún municipio y son infraestructuras, el horizonte de vida es de 30 años, ¿no? El que se evalúa. En el caso de proyectos más privados o, por ejemplo, el transporte público en donde en lo que se invierte son en autobuses y los autobuses tienen una vida útil de 10 años, entonces la evaluación la haces los horizontes de evaluación los haces a cada 10 años, ¿no? O menor, pero como máximo a cada 10 años, porque cada 10 años tiene que haber reinversiones, tienes que volver a comprar el autobús y sustituirlo, y eso afecta la corrida financiera, ¿no? Entonces lo usual es que sean 30 años y normalmente lo haces con cortes a cada 5 años. O en algunos casos, creo recordar uno de una autopista que Carla conoce, que es Isabel también, ahí nos pidieron evaluarlo a 10 años, ¿no? O sea, depende, y normalmente el que te contrata te dice, ¿no? Para cuándo lo quiere, ¿no? A qué horizonte lo necesita. ¿Sí? Entonces, pues bueno, siempre hay que decir, pues, bajo qué consideraciones estás haciendo ese pronóstico. Por ejemplo, yo a la SST normalmente siempre nos agarramos del chongo porque yo no estoy de acuerdo con sus maneras de estimar la demanda. Y les digo eso, ¿no? O sea, yo no puedo... Normalmente unas autopistas andan como en 3,5 prepandemia, 3,5%. Y entonces ellos quieren que utilicemos esa tasa de crecimiento durante 30 años. Digo, no puede ser. No, pero es que es lo que marca la normativa. Pues bueno, será lo que marca la normativa, pero eso no es realista. Y yo te tengo que decir que eso no es realista. Entonces, si tú no lo quieres aceptar, pues bueno, ese es tu problema, ¿no? Tu responsabilidad. Pero yo te estoy diciendo que no es así. Y bueno, pues ahí son los agarrones.
Y como ellos tienen la última palabra, pues bueno, al final, pues yo dejo asentado en el informe lo que yo pienso y me dicen, pues ponle esto. Pues bueno, a petición de la CCT se pone 3% y ya está. Ya no es responsabilidad mía, es responsabilidad de ellos. ¿No? Sí, de hecho, la tasa que se maneja. Y también sucede que, pues, los últimos intentos de contratos plurianuales, pues ninguno supera los 5 años. Ujú. Hay algunas rescisiones de contratos, hay una como reingeniería, por así decirlo, y no llegan a buen fin esos contratos que por lo menos están proyectados a 10 años. Ya. Bueno, pues para que vean. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Y yo entiendo pues que las instituciones tengan una normativa, pero también entiendo que el que dirige eso, pues tiene criterio y que puede ajustar y tomar decisiones, ¿no? Y si no, ¿para qué está? Pues pongan un robot que aplique las normativas y listo, estamos del otro lado, ¿no? Entonces, pero bueno, hay de todo y pues tú como consultor o como asesor lo que tienes que decir es lo que es. Los demás no lo quieren aceptar, bueno, ese es su problema, ¿no? A ti te pagan por decir lo que es, no por decir lo que ellos quieren escuchar. Bueno, eso al menos yo sí lo tomo, ¿no? Habrá otros que piensen distinto, pero pues por eso hay muchos tipos de consultor, ¿no? Bueno, entonces deme chance de tomarme un vaso de agua porque yo no sé cuántos minutos llevo hablando y ustedes no me ayudan porque no dicen nada. Así que los dejo pensando y voy a cerrar la sesión para también que no sea la grabación tan grande y regresamos en, ¿qué será? ¿5 minutos? Sí, doctor. Para seguirle avanzando. Vale. ¿Tenemos que salir de la sala? Si quieren, lo que pasa es que quiero cortar el video. Ah, pues entonces nos mandan usted el link. Sí, ahorita se los envío. Ah, correcto. Sale, nos vemos en un momento. Sí, Ok, doctor. Bye. bye.